Pero hoy nos vamos a concentrar en la presentación antigénica. ¿Y qué función tiene la HLA para hacer esa tal presentación antigénica y a quién? ¿Cierto? Entonces vimos que la HLA tiene una estructura en clase 1, hay dos clases, clase 1 y clase 2. En clase 1 tiene esta estructura, que es una cadena alfa, que tiene una subunidad alfa 1, alfa 2 y alfa 3, y está anclado a la membrana de cualquier célula de nuestro organismo, ¿cierto? Y que tiene asociada una molécula que se llama la pentadonitroglobulina y que entre las unidades alfa 1 y alfa 2 está el concilio de unión al péptido. Entonces ya vamos a ver de dónde es que aparece ese tal péptido que está montado ahí en el complejo mayor de histocompatibilidad. Y vimos que en clase 2 era un poquito distinto, ¿cierto? Porque en clase 2 está formado por una molécula o una cadena alfa y las unidades alfa 2, alfa 1 y beta, con las unidades beta 1 y beta 2. Y cada uno tiene un dominio intramembranal y un dominio intracitoplasmático. Y que aquí también tiene el bolsito de unión al péptido, ¿cierto? O sea, ambos en este bolsillito pegan el péptido. Y habíamos dicho que el HLA era muy variable, ¿cierto? Muy polimorfo. Específicamente en cuáles aminoácidos, los que estaban en cuál zona, por acá, por aquí o por acá en el bolsillo. En el bolsillo, ¿cierto? En el bolsillo de unión es donde están los aminoácidos que son más variables. Habíamos visto este esquema donde se veía que este es, por ejemplo, el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, este es clase 2, mirado desde arriba al bolsillo de unión. Como si estuviéramos tomando una foto con el dron desde arriba y estuviéramos viendo esta camita donde va acostado el péptido. Entonces acá lo tenemos. Lo que están en colores son los aminoácidos más variables en el complejo mayor de histocompatibilidad, los más polimorfos. Entonces miren que hay varios aminoácidos en estas cadenas polipeptídicas que varían mucho, permitiendo eso que diferentes tipos de péptidos se unan a estos bolsillos. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora sí vamos a ver qué es la presentación antigénica. Ya teniendo en cuenta que conocemos la estructura del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, para que entendamos que la presentación antigénica tenemos que entender o familiarizarnos con estos tres conceptos. El primero es, ¿qué es el procesamiento de un antígeno? ¿Qué es procesar un antígeno? Entonces, resulta que las proteínas complejas deben ser descompuestas en fragmentos peptídicos más pequeños adecuados para la HLA. Pero entonces, ¿qué quiere decir eso? Que una vez la célula presenta, una célula fagocítica, por ejemplo, o una célula que está infectada por un virus, en el caso de la célula fagocítica, cuando fagocita un microorganismo, ese microorganismo ¿de qué está compuesto? Está compuesto, tiene pared celular o paracelular, tiene un núcleo, tiene proteínas. Imagínense todo lo que puede tener un microorganismo. Pero miren que es una molécula muy compleja. O sea, todo el microorganismo como tal es un organismo complejo. ¿Qué es la presentación? ¿Qué es el procesamiento antigénico? Es coger ese microorganismo y partirlo en pedacitos muy pequeños. ¿Listo? Incluyendo las proteínas, el material genético. Pero ¿cómo? Ahorita vamos a ver cómo es que la célula hace para simplificar ese microorganismo y convertirlo, entre otras, las proteínas en péptidos muy pequeños. ¿Cuál es la definición de péptido? Esa es la imagina, ¿qué es un péptido? Son aminoácidos, uno detrás del otro, formando. Es una proteína pequeña, para que lo veamos, una proteína pequeña, de por ahí menos de 50 aminoácidos. Eso es un péptido. Entonces, una proteína de 500 aminoácidos se simplifica a imagínense en el fagolisosoma, esas proteínas de la bacteria se están simplificando, se están digiriendo como si fuera un estómago, o en el proteasoma, que ahora vamos a ver que también pasa eso, y se simplifican esas proteínas en pedazos pequeños, pedazos muy grandes de 50, otros de 100, otros de 30, otros de 10, etc. Pedacitos de proteína porque se está dividiendo la proteína. Entonces, eso es lo que llamamos procesamiento
fragmento antigénico. Es convertir proteínas muy complejas en fragmentos peptídicos más pequeños para que quepan en el bolsillo de unión del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Listo? Vean, para que sepamos, entiendan que lo que puede estar pasando. Imagínense ustedes que al basurero municipal están llegando camiones llenos de basura. ¿Listo? Y que allá en el basurero haya una máquina que se encargue de procesar toda la basura y la selecciona. ¿Listo? Selecciona la basura y la parte en pedazos para que se pueda descomponer más fácil la basura. Y una máquina, un tractor, coge esos pedacitos que ya están transformados de basura y los va a llevar y los va a sacar fuera del botadero de basura y los va a mandar para otra parte o mostrárselo a una empresa que los va a comprar, por ejemplo, en reciclaje. Un ejemplo así. ¿Listo? Entonces, ¿quién hace las veces de máquina que va a sacar todo el material que ya se había procesado y lo va a montar y lo va a transportar por fuera del basurero? En este caso es un tractor, ¿cierto? Pero en el caso de la célula es el complejo mayor de histocompatibilidad que va a ser las veces de ese tractor. Que ahora van a entender eso más fácil. ¿Listo? Entonces, por ahora, entender que es procesamiento antigénico. ¿Listo? ¿Qué es cargar los péptidos? Cargar el péptido es que ese tractor tenga la capacidad con una mano especial, con un dispositivo especial para agarrar los desperdicios de basura, donde quepa cierto tamaño de basura. Porque en ese bolsillo de unión al HLA, ese tractor, caben péptidos con unos tamaños muy específicos, que ahora ya lo vamos a repasar. ¿Listo? Entonces, si los péptidos son muy grandes, el tractor no los va a poder coger. Pero si tienen el tamaño como de las garras que está agarrando eso, le caben en ese bolsillo de unión al tractor y ese sí lo va a poder transportar. Entonces, eso es lo que llamamos cargar el péptido. Es que el péptido procesado se carga en la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 o clase 2 dentro de compartimentos celulares especializados. Ahorita vamos a ver dónde se da eso. Si se da en Golgi, en los reticulos de plástico, o en vesículas, o en el papilosoma, etc. ¿Listo? Aquí, ¿cómo vamos, muchachos? ¿Vamos bien? ¿Me están entendiendo el concepto? Si alguien no entiende, pregunte. Tranquilos que por eso lo repetimos y simplificamos la información para que lo entendamos. En el HLA, el péptido se monta en el bolsillo de unión, ¿cierto? Pero ¿en qué organela sucede eso? Parte sucede en el retículo endoplasmático, parte sucede en Golgi, y ahora vamos a ver eso, el citoplasma, qué es lo que sucede, etc. ¿Listo? Bueno. ¿Y qué es presentación en la superficie? Es que ese complejo mayor de histocompatibilidad, ya con el péptido cargado, ya que el péptido cargado se vaya y se exprese en la membrana celular de la célula que va a presentar el antígeno. ¿Listo? O sea que ¿dónde se va el complejo péptido HLA? O sea, el HLA ya con el péptido son transportados a la superficie celular, donde pueden ser reconocidos por los receptores de las células T, por los linfocitos T. Digo que no, ¿cierto? Habilitar. Listo. Entonces, muchachos, ¿qué es presentar en superficie? Es que el HLA, esa proteína de HLA, clase 1 o clase 2, se va para la membrana celular y mire que dice presentación en superficie, o sea que presentar es que le vamos a mostrar algo a alguien. ¿Listo? ¿A quién le va a mostrar la célula presentadora de antígenos? A los linfocitos T, CD4 o CD8. O sea, los CD4, por eso se llaman los ayudadores, o helper. ¿Qué quiere decir eso de CD4? ¿Todos tienen claro ese concepto que es un CD4 y que es un CD8? ¿Sí o no? ¿Qué es un CD4? Citotóxicos, eso. CD4 es Cluster Differentiation 4, ¿cierto?
son proteínas de la membrana. CD, cuando ustedes encuentren la sigla CD, quiere decir Cluster Diferenciación de grupo. Esa es la traducción. Entonces, el número 4 es el que pertenece a esa molécula CD4, que es específico de los linfocitos TCD4. Es como que los hombres, ¿cuál es el marcador de superficie más importante de los hombres? Muy fácil, pues, ¿qué nos diferencia a los hombres de las mujeres? Los órganos sexuales, ¿cierto? Básicamente. O sea, y el comportamiento y otras cosas más, pero lo grande, CD4 y CD8. ¿Ven? Imagínate, ¿sí o no? Pues para poner un ejemplo sencillo, hay una diferenciación, ese es el marcador de superficie de todos los hombres, somos CD4, y las mujeres CD8. Listo, un ejemplo sencillo. Entonces, ¿a quién le vamos a presentar el péptido en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad? A los linfocitos T, CD4 o CD8, pero es de una manera regular. Ahorita van a entender por qué. Dependiendo si se presenta en clase 1, se presenta a los CD4 o a la CD8. Ahorita les digo específicamente a quién, pero una les digo. Cuando se presenta por clase 1, se presenta a los linfocitos T, CD4, CD8, o citotóxicos. Y cuando se presenta por clase 2, se presenta a los CD4. ¿Listo? Bueno, y ya vamos a ver por qué pasa eso. Bueno, entonces, vamos a hacer un esquema acá porque necesito que me entiendan súper bien ese proceso. Entonces, aquí teníamos una bacteria. Aquí teníamos, por ejemplo, una célula presentadora de antígenos que va a fagocitar esa bacteria. ¿Cómo la fagocita? Lanza el glóbulo y va imaginando ese microorganismo, ¿cierto? Que es el glóbulo que va a la sangre. ¿Listo? ¿Qué pasa al final? Que esta membrana se fusiona con esta y el microorganismo queda inmerso en una vapola fagocítica. ¿Listo? Esa vapola fagocítica, ¿qué va a hacer con el microorganismo? Lo va en los conceptos que vimos. ¿Lo va a qué? Pero el microorganismo está muy complejo. Este es un microorganismo complejo. Cuando está dentro del fagonisosoma, es como un estómago de la célula, imagínenselo así, se procesa el antígeno, se parte en pedacitos, se empieza a degradar. Se va a quedar la bacteria entera ahí nadando y varias bacterias, entonces se empiezan a degradar, empiezan a romper las membranas celulares, el DNA, las proteínas se empiezan a procesar. Pero en el caso de las proteínas que tenga este microorganismo, van a quedar formadas en pedacitos de péptidos muy pequeños. ¿Listo? ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué sigue el proceso? ¿Sí? Carga el péptido en el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Dónde está el complejo mayor de histocompatibilidad? Aquí vamos a ver qué es lo que pasa, ¿cierto? Aquí está el título del claro, vamos a ver un esquema más bonito que este video. El complejo mayor de histocompatibilidad está por acá, pero está vacío. No tiene péptido en el bolsillito. Entonces, estos péptidos que tienen acá se transportan y se unen aquí al complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Listo? Mira que está bonito. Este péptido se une al complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Y qué sigue en el proceso? ¿Se qué? Se presenta, ahí la presentación en superficie. Entonces, esto se va a transportar por vesículas, por ejemplo, hacia la membrana celular. Entonces, aquí está el complejo mayor de histocompatibilidad, metido en vesículas, acá está con el péptido, y se viene para la membrana y se expresa acá en la membrana. ¿Y qué actor tenemos que meter acá para este esquema? Un linfocito T. Todavía no hemos dicho si CD4 o CD8, pero vamos a hablar en general. Y aquí tampoco dicen si es clase 1 o clase 2. Aquí van a ver que hay una diferencia, pero aquí tiene que haber un linfocito T que puede ser un linfocito T virgen. Ya les voy a explicar qué es el concepto de T virgen. Nunca ha estado en contacto con un antígeno. Y el linfocito T virgen va a reconocer ese péptido que está montado acá en el bolsillito del complejo mayor de histocompatibilidad, lo que habíamos visto, este bolsillito lo va a reconocer este linfocito T porque tiene otro receptor que se llama el TCR.
cell receptor. ¿Qué va a pasar cuando este linfocito T reconozca este péptido que está presentado en el contexto mayor de histocompatibilidad? Este linfocito T se va a activar en la cascada de señalización que activa este linfocito T y él produce una citoquina que se llama IL-2. IL-2. ¿Y qué hace IL-2? Entonces empieza a mirar IL-2. Entonces está IL-2. ¿Cierto? IL-2 funciona de manera autoclina y se une al receptor de IL-2 e induce que este linfocito T se expanda como una clona. O sea, si yo soy un linfocito T libre y me presentan un antígeno, yo empiezo a producir IL-2, interleuquina 2, y esa interleuquina 2 me activa a mí mismo como un activador propio, ¿cierto? ¿Y qué hace en mí? Que yo me multiplique en muchos Andrés. ¿Listo? Muchos Andrés. Entonces, ¿cuál es la ventaja de que hagan muchos Andrés? Ya no son linfocitos T libres, sino se llaman linfocitos T activados. Y todos son igualitos a este original. ¿Cuál es la ventaja? Si todos son igualitos a este original. Bueno, un detalle que me faltó explicarles es que este TCR, en los ganglios linfáticos podemos tener muchos linfocitos T. Ustedes nosotros somos linfocitos T. Y alguien nos va a presentar un antígeno. Y la célula presentadora de antígenos viene y le muestra el antígeno a ella, y ella le muestra el TCR, y ese TCR no casa bien con esta estructura del complejo mayor de histocompatibilidad y el péptido. Entonces la célula presentadora dice, no, es que usted no es la célula que es compatible con este péptido. Y viene y le presenta a ella, y a ella, y a ella, y le presenta a todos ustedes, pero al único que el TCR reconoce bien ese péptido soy yo, y yo me activo porque soy más específico para ese péptido que le están presentando. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener muchos Andrés clonados? Que reconoce ese péptido con mucha especificidad y que proviene de un microorganismo, digamos que esto sea coronavirus. ¿Listo? Entonces, me presentaron un péptido de coronavirus en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Esa célula le mostró ese péptido a muchos linfocitos T vírgenes. Ya les voy a mostrar dónde pasa eso, en qué parte del cuerpo humano. Y solamente se activó un linfocito T que reconoció con alta especificidad ese antígeno que le están presentando. Y hizo que esa célula se expandiera clonalmente y empieza a circular en el torrente sanguíneo muchos linfocitos TCD8 específicos para ese péptido de coronavirus. Entonces, donde haya coronavirus, este linfocito T va y reconoce esa célula que está infectada por coronavirus, se degranula sobre ella y la mata a la célula y controla así la infección viral. Es como un resumen de todo lo que va a pasar. ¿Listo? Ustedes hoy vamos a tratar de comprender solamente este pedacito de cómo se procesa el antígeno para ya dejarlo listo para presentarlo. Esto de la activación del linfocito T lo van a ver en otras clases, tranquilo, no se preocupen, que esto es solamente para que vieran todo el contexto de principio a fin. ¿Listo? Entonces nos vamos a concentrar acá, en la célula presentadora del antígeno. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Todo bien? Los TCR son específicos. Cada linfocito, los linfocitos T, tenemos muchas clonas de linfocitos T en nuestro organismo, virgen, que pasaron por el timo. Y todos tienen diferentes especificidades para diferentes péptidos. No son igualitos. Son células T, pero que lo único que cambia es un TCR, porque el TCR de los linfocitos T también es muy variable en la parte que reconoce el antígeno. Miren acá este esquema. Esto es un aumento de este pedacito, lo que está acá. ¿Listo? El complejo mayor de histocompatibilidad. Mírenlo acá. Miren el péptido. Y miren el TCR de un linfocito T gigante que está por acá. ¿Listo?
Bueno, entonces, ¿qué hay? Miren cómo se denomina todo este momento de la presentación antigénica. Es el complejo mayor histocompatibilidad, el péptido que está en el bolsillo de unión al péptido, en el complejo mayor histocompatibilidad, y aquí tenemos el receptor de célula T, que es el mismo TCR, ¿cierto? T-cell receptor, así. Y aquí el TCR, mire que reconoce también ciertos aminoácidos del complejo mayor histocompatibilidad. Miren que acá está como ancladito bien. Y mire que el TCR, según el esquema, es preciso como para que case el péptido dentro de ese TCR. Si este huevo que tiene acá el TCR no estuviera en esta zona y está por acá, ese linfocito T se activaría. No, porque no es específico, es como si fuera una clave o una chapa. ¿Listo? Entonces, miren, tanto el complejo mayor de histocompatibilidad como el TCR son específicos para este péptido. ¿Listo? Que eso es lo bonito, y por eso es que la inmunidad específica o inmunidad adquirida tiene más complejidad. Desde el punto de vista evolutivo, esto es más complejo, que tengamos PCR, que tengamos variabilidad de los PCR, que tengamos todo eso que les voy a explicar ahora del procesamiento antigénico. Listo, entonces por ahora, muchachos, este concepto yo creo que está bien. Bueno, entonces, para hablar de la presentación antigénica tenemos que tener claro cuáles son las células presentadoras de antígenos. ¿Cuáles son las células presentadoras de antígenos? Entonces, muchachos, ¿cuándo se presenta? A ver, cuando hablamos de células presentadoras de antígenos profesionales, hablamos de estas tres: dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B. Si usted tiene acá el ejemplo, esta es una célula dendrítica que recogió el microorganismo, lo internalizó en una vacuola fagocítica, lo procesó y está presentando el péptido acá en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad. Y aquí se lo está presentando a un linfocito T virgen. ¿Y qué pasará acá? Porque están los linfocitos T como uno encima del otro. ¿Qué es lo que pasa cuando el linfocito T virgen se activa? Se da la expansión clonal, se llama expansión clonal, o sea, se clona. Este linfocito T se le da un mensaje con la interleuquina 2 para que ese linfocito T prolifere y haya muchas copias de este linfocito T virgen que es específico para este antígeno, que lo multiplicamos muchas veces. Listo, entonces miren que acá es una célula dendrítica la que está presentando el antígeno. Aquí es un macrófago. Macrófago, por ejemplo, en el hígado, en el cerebro, en la piel, que fagocitó también un microorganismo, lo procesó y aquí está presentando el antígeno en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿A quién? Bueno, aquí puede pasar, bueno, ¿dónde están los linfocitos T vírgenes? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Dónde? ¿En el timo? No. En el timo los linfocitos T se educan, salen de médula ósea, pasan por el timo y aprenden o se clasifican en CD4, CD8, hay doblemente positivos y doblemente negativos, ¿cierto? Pero muy poquitos en sangre periférica. Los linfocitos T cuando salen de médula ósea son CD4, CD8, tienen los dos marcadores. Pero en el timo se seleccionan dejan de expresar el CD4 o dejan de expresar el CD8 y quedan expresando solo uno. ¿Listo? Y hay unos cuantos que quedan como remanentes que son doblemente negativos. O sea, que no son ni CD4 ni CD8, pero son muy poquitos. ¿Listo? Bueno, entonces eso hace parte de la maduración del timo. Pero ¿dónde están los vírgenes? Ellos salen del timo y siguen siendo vírgenes. ¿Listo? Porque en el timo pasa, ¿no han visto maduración del timo? En los ganglios. Entonces, ¿dónde están? ¿Para dónde se van los linfocitos T que ya pasan por el timo? Es como la escuela para que ellos aprendan también a diferenciar entre lo propio y lo no propio. Ellos se van para el ganglio linfático y en el ganglio linfático o órganos linfoides se ubican en una zona específica, la zona de los linfocitos T. ¿Listo? Entonces,
Lo típico es que las células dendríticas sean las que le presenten por primera vez a los linfocitos T vírgenes el antígeno y ya se vuelvan células efectoras. Entonces, cuando el linfocito T virgen se vuelve célula efectora, prolifera en el ganglio linfático, es ahí cuando empezamos con los síntomas de los ganglios linfáticos, cuando tenemos una infección. Algunos de ustedes han tenido alguna infección en la mano o por acá en los pies que se inflaman los ganglios linfáticos, los cervicales, por ejemplo, acá, los inguinales, los axilares, todos los que están en el peritoneo. Esos son ganglios linfáticos y tenemos unas líneas de ganglios linfáticos en varias partes del cuerpo. Entonces, cuando tenemos un proceso infeccioso, por ejemplo, acá en la mano, los ganglios linfáticos regionales están en la axila, ¿sí o no? Esos son los más prominentes. Entonces, ¿qué hace la célula dendrítica? Captura el antígeno acá, el microorganismo, y se va por la linfa, por la vía linfática, transportando el microorganismo y procesándolo en el camino. Y llega al ganglio linfático y ahí le presenta a los linfocitos T vírgenes el antígeno. Entonces, proliferan esos linfocitos ya efectores y empieza a agrandarse el ganglio linfático. Y es ahí cuando hay agrandamiento del ganglio linfático. Cuando tenemos una infección a nivel del tracto respiratorio, se nos inflaman por acá las amígdalas y unos ganglios que tenemos en esta zona. ¿Cierto? Que es, hay un imagínense ustedes de presentación antigénica. Y los linfocitos T vírgenes están ya clonándose. Y como hay tantos ya en el ganglio linfático, están expandiéndose tanto, se empieza a agrandar. Y entonces ellos empiezan a salir al torrente sanguíneo. Y empiezan a viajar por todo el torrente sanguíneo. Pero ¿dónde se van a encontrar el microorganismo? ¿Dónde es que teníamos la infección? En la mano, ¿cierto? Entonces, como están circulando por todo el torrente sanguíneo, llegan a esta zona donde estaba la irrigación sanguínea, los trae a esta zona donde teníamos el proceso infeccioso, ya como linfocitos T efectores. Mírenlos acá, efectores. Entonces, ¿qué puede estar pasando acá? Que macrófagos tisulares de esa piel también están fagocitando microorganismos, ¿cierto? El mismo microorganismo. Y este linfocito T entra acá a este tejido y un macrófago le vuelve y le presenta el mismo antígeno. Y este linfocito T lo reconoce y ya, ¿cómo favorece la muerte del microorganismo? Le produce citoquinas a esta célula para que se superactive ese macrófago. Y el macrófago de esa manera puede destruir el microorganismo. Miren que es un juego de células y de moléculas para activar el sistema inmune. Que la ventaja es que este linfocito T es específico para este antígeno que está en este tejido. Si ese linfocito T se va para otro tejido donde no hay microorganismo, ¿será capaz de producir esas citoquinas en los macrófagos que estén por acá? ¿Activará su macrófago que está por allá? No, porque ese macrófago que está en el pie no está infectado, no ha fagocitado ese mismo microorganismo, no está presentando ese péptido que a el linfocito T, que era cuando era virgen, le habían presentado acá, ¿cierto? La ventaja es que este linfocito T es específico para este antígeno y ese mismo antígeno está presentando este macrófago de este lado. Entonces, ¿qué hace el linfocito T efector? Produce citoquinas, por ejemplo, o si es un CD8 se degradula frente a la célula que está infectada. Bueno, los linfocitos B hacen algo similar. Pueden capturar un antígeno con su receptor de linfocito B, que se llama PCR. Lo procesan y lo presentan a linfocitos T efectores. ¿Y qué hace ese linfocito B cuando presenta este mismo antígeno? Esto puede estar pasando también en el ganglio linfático. Que el linfocito B reconozca ese antígeno, lo procese y se vuelva específico presentando ese antígeno a ese mismo linfocito T que estaba por acá, ¿cierto? Pues cuando este linfocito T reconoce ese péptido que le están presentando, le produce citoquinas y hace que este linfocito B se vuelva productor de inmunoglobulinas o anticuerpos que reconocen ese microorganismo o ese péptido.
Entonces activa la respuesta humoral, que es la de producción de anticuerpos. ¿Cómo les pareció a los muchachos? ¿Muy enredado? ¿Muy fácil? ¿Que no entendieron? ¿Quién es capaz de explicar? No explicarles que aprende más o demuestra que entendió. ¿Alguien quiere arriesgarse a tratar de explicarlo y ayudarme entre todos? Es un juego de palabras, ¿cierto? Y de ser. A ver, ¿qué más? A ver. El linfocito T virgen está en los ganglios linfáticos. El efector ya está en sangre, sale de los ganglios linfáticos, va a sangre periférica y empieza a viajar en la sangre. Porque es capaz de entrar acá en la piel, donde estábamos infectados por papilomavirus, por ejemplo, los virus infecta piel. Porque aquí está activado, cuando usted ya vio la inflamación, ¿cierto? El endotelio está activado. Y eso facilita que con las moléculas de adhesión celular que están expresadas de manera diferencial en esa zona, el linfocito T se extravase, salga del sistema circulatorio, migre donde está el microorganismo, y si este macrófago le presenta ese antígeno, nuevamente el mismo que le había reconocido, él se activa y le produce citoquinas. ¿Cómo lo ayuda? Produciendo citoquinas, porque si es un TSD4, por ejemplo, ayudador, produce citoquinas para que este macrófago se vuelva un super macrófago y sea capaz de matar más microorganismos. ¿Listo? Bueno, ¿quién no entendió y que amerite que volvamos a explicar este concepto de estas tres formas de células presentadoras de antígenos? Tranquilos, no pasa nada, ¿todo bien? El del linfocito B, bueno, muy bien. Entonces, miren que el linfocito B es también una célula presentadora de antígenos. El linfocito B siempre lo hemos entendido como una célula que produce inmunoglobulinas, anticuerpos, ¿cierto? Es la única célula del cuerpo humano que tiene la capacidad de producir anticuerpos. Pero para que ese linfocito B se vuelva una célula plasmática, o sea, el linfocito B productor de inmunoglobulinas, cuando el linfocito B ya se vuelve productor de inmunoglobulinas en gran escala, mire que aquí está el complejo, el retículo endoplásmico y el bote está como saturado y produciendo anticuerpos, se llama célula plasmática o plasmocito. ¿Listo? Necesita que ese linfocito B, para que haga todo este proceso, haya también hecho algo similar a lo que hace la célula dendrítica en el ganglio linfático, y es que internalice el microorganismo, lo procese y que tenga la capacidad de que cuando y empieza a expresar HLA presentando ese antígeno que está procesando, lo mismo que hace esta célula. Pero si en ese ganglio linfático hay un linfocito T ya efector, por ejemplo este que salió de acá para ese mismo péptido, ese linfocito T ya efector, cuando reconoce esa célula B presentando el antígeno, le produce citoquinas. Que las citoquinas son las proteínas. Hay diferentes citoquinas, IL1, IL2, IL3, 4, 5, 6. Hay como 100 citoquinas. Estos son muchas. Y más las que todavía seguramente no se han clasificado. Pero entonces, activas el linfocito B, esas citoquinas activan ese linfocito B y vuelven el linfocito B en productor de anticuerpos, y esos anticuerpos son específicos para ese péptido. ¿Listo? Entonces ya es otra arma más que tiene el sistema inmune, que ya es producir estos anticuerpos que son como unos misiles, son proteínas dirigidas para pegarse acá a este microorganismo original, se pega al microorganismo y lo neutraliza. Imagínense yo soy un microorganismo por ahí y llegan muchos anticuerpos y se me unen y quedo recubierto de inmunoglobulinas. Pueden pasar varias cosas. La primera es que como estoy recubierto de inmunoglobulinas, estoy opsonizado. Ya saben el concepto de opsonización, ¿sí o no? Entonces, opsonización, que llega un macrófago, me reconoce que estoy opsonizado, me come más fácil. Otra es que la inmunoglobulina activa el complemento, porque hay una vía de activación del complemento que se llama, ¿cuál es la que es mediada por inmunoglobulina en la membrana de la célula? ¿La clásica o la alternativa?
La clásica, ¿cierto? La clásica está mediada porque la inmunoglobulina está, como yo ya tengo pegadas inmunoglobulinas, entonces llega el complemento, que es otra proteína que se produce en el hígado y se pega, reconoce que hay una inmunoglobulina, se pega en mí y se activa el complemento y me llena de huequitos y me muero yo con mi organismo. Entonces mire que eso hace los anticuerpos. La otra es que como yo estoy recubierto de inmunoglobulinas, físicamente estoy neutralizado, ¿cierto? No puedo interactuar con lo que yo quiero atacar, no me puedo desplazar, quedo neutralizado, ¿cierto? Se llama la neutralización mediada por inmunoglobulinas. Listo, entonces mire que hay una conexión también con la inmunidad humoral, que se llama la producción de anticuerpos. Listo, muchachos, ¿alguna duda ahí? Los linfocitos T efector. Un linfocito T efector es un linfocito que ya reconoció un antígeno que le presentaron en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad. Miren que los linfocitos T, una de las características es que no reconocen péptidos solubles. O sea, yo puedo ser un linfocito T virgen con mi TCR y yo estoy nadando en un mar de péptidos por ahí solubles. Pero mi TCR, esos péptidos cuando se entran al TCR, al receptor del linfocito T, así solubles no me activan. Tiene que ser que una célula presentadora de antígenos me esté presentando el antígeno acoplado al complejo mayor de histocompatibilidad. Mire que es como el linfocito T, por eso le digo que es una célula muy creidita, porque le gusta es que le presente. Cambio el linfocito B, mire que más relajado. El linfocito B coge, reconoce directamente el microorganismo, lo fagocita, lo procesa y se va activando para producir anticuerpos. ¿Listo? Entonces el linfocito T siempre le tiene que presentar los péptidos. Bueno, muy bien muchachos. Entonces hay unas células presentadoras de antígenos, ya las vimos, las células dendríticas, los macrófagos, los linfocitos T. También las células endoteliales de los endotelos son células presentadoras de antígenos. Las epiteliales del timo. En el timo, para que los linfocitos T maduren, hay un complejo mayor de histocompatibilidad ayudando a esa maduración también. Y que son células presentadoras de antígenos. Y varias células epiteliales y mesenquimadas. Entonces, estas células que están acá expresan principalmente estas tres, 1, 2 y 3, clase 2. Expresan complejo mayor de histocompatibilidad, clase 2. Son las únicas. Estas, todas estas, pero las más especializadas son las dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B. Pueden presentar en el complejo de clase 2, porque son las únicas que, ahorita van a ver que el truco ahí es entender que estas especializadas son las que pueden endocitar, meter microorganismos del exterior y procesarlos y presentarlos. Y el resto de las células del cuerpo humano pueden presentar por clase 1. ¿Listo? Por clase 1. O sea, estas son células presentadoras profesionales, las que presentan por clase 2, que pueden eventualmente presentar por clase 1, pero se especializan en presentar por clase 2. ¿Muy enredados muchachos o bien? ¿Van bien? Entonces cuando uno lean van a entender súper bien el concepto. Bueno, entonces aquí está pues como la descripción más importante. Miren lo que yo les explicaba. Si un microorganismo entra por la piel y la célula dendrítica, por ejemplo, captura el microorganismo, que es este, se lo lleva por el vaso linfático y lo lleva al ganglio linfático. Y en el ganglio linfático, ¿a quién se lo presento? A los linfocitos de virgen. ¿Listo? Y acá se generan, ya después de que dejan de ser vírgenes, se vuelven efectoras, ¿verdad? Que pueden hacer efectos en otras células, ya son funcionales. Cuando son vírgenes, son células como perecitas, no hacen nada. Solamente están esperando que llegue el macrófago para presentarles el antígeno y ya dejan de ser las células vírgenes que nunca habían visto un antígeno. Bueno, pero miren que hay otra forma también de activación. Y es cuando el antígeno está en el torrente sanguíneo. O sea, en una sepsis, por ejemplo, que el microorganismo entra en el torrente sanguíneo.
el procesamiento no se da en el ganglio linfático, sino en el vaso. Se da ya en el vaso. Entonces usted coge un ratoncito de laboratorio y quiere inducir la presentación antigénica. Una opción es que usted le haga la inyección de un modelo, por ejemplo, de infección de un parásito, por ejemplo, leishman. Una opción es que usted le ponga intradérmicamente el parásito en la boquita, ¿cierto? Intradérmico. Entonces, ¿dónde se va a procesar el antígeno? ¿En el vaso o en el ganglio linfático cervical? ¿Dónde? Levanten la mano los que digan en el vaso, los que digan en el ganglio linfático cervical. Ese es el ganglio linfático cervical. Pero si yo no hago eso, sino que cojo la colita y puse una venita que tiene el ratoncito en la cola, una vena, y con una jeringuita pequeña le aplico el parásito y el parásito lo introduzco directamente en sangre periférica. ¿Dónde se va a procesar ese antígeno? En el vaso, se va para el vaso. ¿Listo? No se va para los ganglios linfáticos luminales, sino que se procesan los vasos. Bueno, miren muchachos, las células dendríticas, son peluditas, por ahí llaman dendríticas. Esto es microscopía electrónica de barrido, así se ve más o menos, y esta es microscopía normal, con una coloración de hematoxilina y eosina. En la piel, miren, esto es un corte de la piel. Esto es un corte de piel. Aquí está esquematizado. Aquí tenemos la parte externa, la dermis, la epidermis, y ahí tenemos células dendríticas. En este momento, ustedes en toda la piel tienen células dendríticas preparadas para poder capturar microorganismos que penetren la piel, los capturan y los llevan a los ganglios linfáticos. Y mira acá una fotografía de un pedazo de piel donde todo lo que es azul son células dendríticas. Es un corte de piel. Entonces, tenemos muy poquitas o muchas células dendríticas en nuestra piel. Según el esquema, bastante, están en varias zonas, ¿cierto? Y aquí tenemos, esto es un folículo, esto es un ganglio. Y vemos que las células dendríticas se ubican, que son las rojitas, se ubican en una zona específica del ganglio linfático. Hay dos tipos de células dendríticas, las células dendríticas residentes y las células dendríticas ya activadas. ¿Cuáles son las residentes? Las que están en la piel ahí esperando que llegue un antígeno, ¿cierto? Y las activadas son las que ya capturan el antígeno y se van por el ganglio linfático, y en el ganglio linfático presentan el antígeno, que se llaman células dendríticas activadas. Entonces, ¿para qué les estoy contando esta historia? La diferencia entre las activadas y las residentes, ¿cierto? Las que están en el tejido. Entonces, ellas tienen diferentes capacidades. Es la misma célula, pero a medida que se va activando y después de que reconoce el antígeno, va haciendo unas cosas específicas. Entonces, cuando está residente, ¿ustedes qué creen? ¿Qué maquinaria tienen que tener? Solo por bloque. Tienen que tener para que sea una buena célula que fagocite, que procese el antígeno. ¿Listo? Y que tiene que tener ya una célula que migró al ganglio linfático que va a presentar el antígeno. Entonces, el ganglio linfático que tiene que tener más herramientas que le ayuden a la fagocitosis, ¿cierto? A la captura. ¿Como cuáles? Receptores FC. ¿Para qué sirve un receptor FC? Cuando una célula está opsonizada, una bacteria está opsonizada por inmunoglobulinas, una parte del microorganismo, este es un microorganismo y está opsonizado por este inmunoglobulina. Esta es la función MC de la inmunoglobulina y estas son los FAP. ¿Listo? Y este es el microorganismo. Esta función MC está libre en la inmunoglobulina que está opsonizando este microorganismo. Y acá hay un macrófago que quiere fagocitar este microorganismo. ¿Cómo hace para reconocer este microorganismo? Porque tiene un receptor que se llama FC, gamma receptores de los FC de las inmunoglobulinas. Entonces, esto es un fuente que sirve para reconocer ese microorganismo. ¿Sí o no? Bueno.
las células dendríticas que están residentes expresan muchos FC. En cambio, las que son ya activadas no expresan FC. Porque ¿qué es lo que les interesa a las activadas? ¿Para qué se especializan las activadas? Para presentar. Entonces, miren, lo que sí expresan mucho las activadas es complejo mayor histocompatibilidad en la membrana. Miren que aquí la vida del complejo mayor histocompatibilidad en la membrana de una célula residente es de 10 horitas apenas. En cambio, la célula dendrítica que está activada, esa proteína se mantiene hasta por 100 horas expresada en la membrana. Y miren el número de moléculas por célula. En una sola célula residente hay 10 araceles, pero en una activada hay 7 veces más que en la residente. O sea que esta célula está súper especializada en presentar antígenos porque expresa más HLA, y esta está más especializada en capturar los antígenos y fagocitar los microorganismos. ¿Entendieron ese concepto? Hay una diferencia entre los dos tipos de células dendríticas. Bueno, muchachos, entonces tenemos 6 minuticos para ver una cosa súper interesante. Y ya enseguida les digo algo para ver qué hacer. Bueno, entonces, ¿qué es la presentación actinética? Ya vamos para acá. Dice que no. Entonces, ¿cómo se presenta y procesa el antígeno? Entonces, aquí estamos viendo el procesamiento. No para esta diapositiva de clase. Vamos a ver cómo se procesa por clase 1. Entonces, clase 1. Aquí tenemos la membrana. Este es el citoplasma de una célula, por ejemplo, una célula dendrítica. Y acá está en la membrana celular expresado en HLA con el péptido, y acá hay un linfocito T CD8. Entonces nos vamos a ir rebobinando hacia atrás de dónde vino este péptido. Esa es la clave de la clase de hoy. Entonces, ¿de dónde viene ese péptido? Entonces miren que aquí tenemos una bacteria que está siendo fagocitada, ¿cierto? Esta célula dendrítica está en la piel y fagocita una bacteria. Esa bacteria tiene proteínas. Aquí ya la ponen muy grande, pues como si estuviéramos haciendo un zoom algunas de las proteínas que tiene esta bacteria. Y esta proteína, mire que tiene un pedacito que es el que nos va a interesar, el que se va a presentar. Mire que este péptido pequeño está inmerso en esta proteína grande de la bacteria. Entonces, estas proteínas que han sido procesadas en el fagolisosoma tienen un proceso. Bueno, este es clase 1, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, es una infección viral. Los virus, mírenlos acá, pueden pasar al citoplasma celular, ¿cierto? Están en el citoplasma celular, y en el citoplasma celular esas proteínas virales se pueden ubiquitinizar. Ubiquitinizar es que se llenan de ubiquitinas, y esas ubiquitinas son reconocidas en el proteasoma. El proteasoma es una máquina de moler cambio. ¿Listo? Solo entran proteínas que tengan esta marca de ubiquitinas y entran al proteasoma. El proteasoma es una estructura celular que está llena de proteasas y parten esta proteína en pedacitos. Y miren que quedaron varios péptidos. Entre ellos el péptido que estaba acá inmerso. Hay varios péptidos, pero está también el péptido que nos va a interesar acá más adelante. Entonces, una proteína que se llama TAP hace que esos péptidos que están en el citoplasma entren al retículo endoplasmático, esta proteína TAP, como un transportador de los péptidos. Y esos péptidos aquí se acoplan al complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, que se había formado aquí en el retículo endoplasmático. Es un gen que codifica para el complejo mayor de histocompatibilidad, produce esta proteína, y esta proteína acá está solita, no tiene péptido asociado. Entonces, cuando el complejo mayor de histocompatibilidad se asocia
con el péptido, hablamos de que el complejo mayor de histocompatibilidad está ¿qué? Cargado. ¿Listo? Está cargado. ¿Y qué pasa aquí, muchachos? Como todo lo que pasa en la célula y en el transporte desde el retículo endoplásmico a Golgi por vesículas, y después esto por vesículas exocíclicas se expresan en la membrana celular y se presenta ese péptido al linfocito TCD8. ¿Listo? ¿Me entendieron el proceso? ¿Cuál es la clave acá? Que todos los péptidos y proteínas que estén en el citoplasma en clase 1 se procesan en el proteasoma. ¿Listo? Se procesan en el proteasoma y se acoplan a clase 1. Vamos a ver qué pasa en clase 2. En clase 2 ya es un procesamiento que está relacionado con la endocitosis y fagocitosis de microorganismos. Ya no es que el microorganismo como los virus están en el citoplasma, sino que se procesa en los endosomas. ¿Qué hay en los endosomas? Enzimas proteolíticas que van a degradar esta proteína en la parte en pedacitos. Miren que aquí ya no existe el proteasoma. Aquí ya no hay proteasoma. Acá es vacuolas fagocíticas o endosomas ricos en enzimas que degradan la proteína en la parte en pedacitos. Y esas lisosomas se van transportando por vesículas que se unen a vesículas que ya vienen con el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Y clase 2 ¿dónde se formó? Miren que aquí estaba formado también en el retículo endoplásmico, se acopla a la membrana del retículo endoplásmico y se empieza a transportar por Golgi y por vesículas, pero solito. Pero tiene, para que no se le peguen péptidos que estén por acá en el retículo endoplásmico, tiene una tapita, el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, clase 2, que se llama la cadena LIP, que va a proteger el bolsillo de unión. ¿Listo? Es como una tapa. El complejo mayor de histocompatibilidad se produce en el retículo endoplástico lo mismo que en clase 1. Se acopla la cadena alfa y la beta, pero se le pone acá una tapita que protege el bolsillo de unión. Entonces, complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 va por Golgi, por vesículas, y se encuentra con las vesículas que venían con los pedacitos de proteína, con los péptidos del microorganismo, y se fusionan. ¿Y qué le pasó acá a clase 2? Esta cadena allí se degrada, se destruye por acción de otras proteasas, y la ayuda de esta HLA-BS, que es una molécula que ayuda a liberar ALI, y se forma esta molécula que se llama KIR en el proceso de degradación de LI. Y ya entra el péptido y se une en clase 2 y se presenta al linfocitos CD4. Entonces, cuando se presenta en clase 2, se presentan los CD4. Y cuando se presenta por clase 1, se presentan los CD8. Ya ahí terminamos la clase. Muchachos, ¿entendieron estas dos diapositivas finales? O más o menos. O sea, yo estoy seguro que no se memorizaron todo, pero entendieron más o menos cuál es el tema. La última proteína, esta. Se despegan y entonces aquí la clave es entender que en clase 2, para que aquí no se peguen péptidos que no vengan por este origen endosomal y lisosomal, que no van a ser péptidos que se confundan con los que se presentan en clase 1. Aquí a clase 2 se le pone una tapita.